está con nosotros el doctor Pablo Olmos, que es auxiliar del Tribunal de Cuentas, con quien vamos a conversar. Es un hombre especializado en este tema, pero fundamentalmente tiene una sensibilidad social que nos quiere ayudar a los cordobeses, pero lamentablemente la justicia es poco confiable y realmente demasiado lerda para tomar medidas que nos salven a nosotros de la corrupción. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. Doctor, tengo un montón de denuncias contra De Federico, sus hijos, Merino, que han monopolizado la obra pública de Córdoba. Inclusive se habla de arreglos sobre precios. ¿Nos puede expresar usted con detalles para que comprenda nuestra teleaudiencia? Bien, nosotros desde el Tribunal de Cuentas hemos podido tener acceso a los expedientes que refieren a la obra pública de nuestra ciudad. Allí hemos elaborado una especie de porcentual de la cantidad de obras que se lleva cada empresa y hemos determinado en aproximadamente el 44% de la obra en manos de CIAR, Pablo Federico y las uniones transitorias de empresas que realizan y alguna otra empresa satélite con la cual pueden contar. A partir de allí y de haber detectado un mecanismo sistematizado y permanente que llevan adelante la empresa CIAR, Sociedad Anónima y Pablo Federico, junto, lógicamente, con la aprobación del ingeniero Omar Gastaldi de la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad, dirigida a, en una primera instancia, favorecer la adjudicación, luego establecer importantes sobreprecios y finalmente establecer un proceso de lo que se denomina redeterminación de la obra, ¿sí? Esto hace que los montos que esté perdiendo el municipio en obra pública sean verdaderamente siderales. Bueno, comenzamos con detalles. Bien, en principio... ¿Federico es socio de Merino? No, se unen en algunas obras a los fines de... En Trapisonda se unen. Sí. En principio las áreas técnicas del municipio determinan el monto que va a tener la obra y a partir de allí se establece un presupuesto oficial, que deben andar bastante flojos de números en la municipalidad porque siempre se establecen cifras que son por debajo de lo que los empresarios entienden apetecible para presentarse en una obra. Con el 20% menos, que con eso es lo que termina adjudicando a sus amigos a la municipalidad en un acto de corrupción, evidentemente. Claro, ¿qué pasa? Aparecen estas empresas y cotizan por encima del presupuesto oficial. Por allí se van los montos bastante elevados, hasta un 50% más. Pero tratan de ajustar esa pretensión desde el municipio, actualizando esos montos y tratando de que no se termine violentando una ordenanza del año 2010 que establece que la obra puede ser adjudicada en un 20% más o menos, ¿sí? Y ahí está el curro. Empiezan a acercar los números y finalmente se terminan adjudicando las obras justamente direccionadas hacia esas empresas. Usted bien dijo, CIAR en su momento ha estado bastante cuestionada y en su momento la señora ex esposa de uno de los hijos de Merino habló de la obra del nexo cloacal de la calle Duarte Quiros, por ejemplo. Es un escándalo eso. Bueno, eso estaba presupuestado oficialmente en 10.449.977 pesos y termina adjudicándose a CIAR en 15 millones. ¿Sí? Ahí tenemos un 49,9%, ¿sí?, de diferencia entre el presupuesto oficial y lo que se termina adjudicando, ¿sí? Y si comenzamos a hacer un poco de historia, los expedientes a los que hemos tenido acceso datan desde el año 2015 en adelante y vamos a encontrar cuestiones escandalosas, tanto para Pablo Federico como para CIAR. Le pongo un ejemplo. Una obra de 25 millones se termina adjudicando en 98 millones. Esa es, un 300% más del monto original. Y en el caso ese que me había mencionado anterior, de 45 a 15, ¿cuánto finalmente se pagó la obra?
No, hay que ver los procesos de redeterminación. Con los procesos de redeterminación. Y es que capaz que todavía los procesos de No han redeterminación terminado. no han terminado. ¿Sí? Entonces, ya vamos a llegar a esa parte donde realmente es importante, y yo he traído dos ejemplos que van a desnudar el negocio de la redeterminación para estos empresarios. ¿Sí? Le pongo algunos ejemplos más. Por ejemplo, en el 2016, digamos, se juntaron Ciar y Federico. ¿Ciar quién es? Ciar es Merino. Merino. Ciar es Sí, Merino. la denuncia que tengo es que Ciar y Merino son los que monopolizan la obra pública con estos escandalosos robos, estafas. Por ejemplo, presupuestado oficialmente 14 millones, monto adjudicado 73 millones, una diferencia de 59 millones. ¿Sí? Entonces, en este marco, y acá ve que tengo muchísimos ejemplos que nosotros hemos aportado a la justicia con el detalle suficiente, con número de expedientes, resoluciones, es más, está a disposición los expedientes hasta digitalizados, ¿sí? Porque en esto tengo que señalar lo siguiente: desde el Tribunal de Cuentas en la minoría se está haciendo un trabajo de hormiga, ¿sí? Nosotros tenemos una base de datos muy importante porque el dato fino de la economía municipal pasa por el Tribunal de Cuentas, ¿sí? No pasa por el Consejo Deliberante. Quienes tienen acceso al dato fino, al número, El Tribunal de Cuentas. es el Tribunal de Cuentas. Entonces, a partir de allí se van armando bases de datos propias que nos permiten conocer al día, digamos, qué es Y lo se que aprueba está por sucediendo. mayoría en el Tribunal de Cuentas. Sí, nosotros, La obsecuencia de los tribunales de cuentas del mes Trimo aprueban todas estas inmoralidades. uno tiene la posibilidad de realizar las observaciones, que así lo hacen. Sí, pero termina perdiendo siempre 3-1, 4-1. Sí, 3 a 2. Y bueno. Bueno, el proceso de redeterminación que vendría a ser fijar el nuevo precio por el resto de la obra que queda por realizar, yo les expuse dos casos. Uno, un caso de Ciar que se dio en el 2015, uno de los tantos expedientes de redeterminación estamos hablando, donde se redetermina el precio a los 8 días de haberse iniciado la obra, ¿sí? Ahí se redetermina. En este expediente puntual. ¿Redeterminación qué quiere decir? Lo que antes la banda de Rogio le llamaba mayores costos, ahora se le llama redeterminación. Para que usted lo entienda, lo mismo ha hecho Macri en Buenos Aires, una obra de 275 millones de pesos para pavimentar en Pergamino 12 kilómetros y medio. Esos 275 se han transformado en 2.100 millones de pesos sin haber terminado la obra. Exactamente lo mismo que ocurre en Córdoba. Ahora yo me pregunto, intendente, usted hizo un tuit para que se investigara la corrupción de Buenos Aires, los cuadernos. Y aquí hay cuadernos, carpetas, acá hay un montón de cosas. ¿Le interesa a usted, intendente, que se investigue la mafia de Córdoba? Es una verdadera cartelización entre Federico y Merino. Totalmente. Y algunos funcionarios municipales, obvio. Mire, en este caso pasó de 7.929.000 pesos en 8 días a 11.592.000. En 8 días. En 8 días. Pero ¿sí? qué fabulosa la inflación que ha habido en Córdoba. Ahora, también esto se lo puede tomar como una especie de ahorro, ¿sí? Y así lo han hecho en algunos expedientes. ¿Quién ahorra? Obras y los empresarios. Ah, ellos sí, porque Ahora, nosotros nos con castigan. muy buenos intereses. Por ejemplo, en el año 2011 se terminó una obra y se la pagó a la obra de manera completa. Y empezaron con un proceso de redeterminación que terminó en el 2016. Y allí sacaron una diferencia de 3.807.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿Quién es esa obra? ¿De quién era? esa obra es Ciar Pablo Federico. Ciari, siempre Ciari, Pablo Federico y Merino. Exactamente, o sea, en eso ha consistido la obra pública cordobesa. Salvo algunas excepciones y empresas satélites que se van generando y se van creando. Ahora, yo había elegido dos ejemplos, dos hechos muy singulares que muestran la vinculación estrecha que existe entre Pablo Federico y Mestre, entre Ciar y Mestre. Uno de esos eventos es un accidente que ocurrió una mañana
en la que participó un auto de alta gama que era conducido por Andrea Benítez, la esposa de Pablo Federico, acompañada por Claudia Mestre. La hermana... Sí, que pues, se tapó todo, que después terminó siendo inocente la hermana de Mestre, casi me culpan a mí por eso. Terminan atropellando a dos policías que se conducían en una moto en La Cañada y Ilia. A partir de allí comienza una persecución, finalmente se termina determinando que eran esas señoras. Imagínense la confianza. Y no eran altas a la hora de la noche, sino en las primeras horas de la madrugada para ser un poco más condescendiente con nuestro intendente. Entonces, si comparten todos esos ámbitos comunes, ¿sí? Evidentemente existe un vínculo. Pero lógico. Y la otra cuestión, el otro evento como que me todas parece... las cosas, ¿vio? Todas las cosas de Mestre se dan a la noche, ¿no? Siempre. Hasta la hermana tiene una íntima relación. A eso sí, de noche, para que nadie los vea. Otra de las cuestiones... ¿Y cuánto se pagó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, en una de las tantas. O sea, yo muestro acá, o le quiero señalar la vinculación que existe. Sí, correcto. Y luego... recientemente, en el mes de septiembre del año pasado, la esposa de Merino dijo abiertamente que eran usuales las conversaciones dentro de la familia de su esposo en la que se quejaban de los altos costos que le tenían que pagar a los funcionarios, ¿sí? Entonces, la justicia también tiene en sus manos esta denuncia que evidentemente tiene que generar algún tipo de acción por parte de la justicia. Y en esto, recientemente, yo he tenido una muy mala experiencia con el Foro Anticorrupción en este sentido. En el sentido de que ellos entienden y lo manifiestan expresamente que se comunican con el municipio y con los funcionarios municipales previo a hacer cualquier acto, porque ellos dicen que es muy común que en la administración pública se puedan traspapelar o perder expedientes, ante lo que sinceramente les manifesté que ellos, antes de hacerle un allanamiento a un pobre, no le andan preguntando si fue o no fue, directamente irrumpen, le rompen la puerta y le allanan y le secuestran todo lo que le tienen que secuestrar. Hace falta un bonadío acá entonces. Entonces, esta es la primera vez que desde el Poder Judicial, ¿sí?, me han manifestado expresamente que es un mecanismo que se hace, y allí verdaderamente he podido comprender por qué han tenido tan pocos resultados entonces, desde la Fiscalía. Vale decir, los expedientes, la justicia los pide y la municipalidad dice que los perdió. Nos ha tocado casos en los que advertimos que faltan cosas y se las mandan a pedir. Entonces, por un lado puede ser hasta una supresión de un instrumento público. Pero por supuesto. Pero si se le está avisando, por supuesto, van a hacer aparecer las cosas. Entonces, son todas cuestiones que creo que el Poder Judicial de la provincia de Córdoba tiene que comenzar a rever, porque no se le avisa a la persona que se está investigando que se la está investigando, porque justamente la activa para que arbitre los medios y ocultar, ¿sí?, lo que... Pero eso es una connivencia entonces entre la Fiscalía Anticorrupción y la corrupción municipal. Exactamente, y la verdad a mí me ha sorprendido que tengan el desparpajo de sentarme, ¿sí?, frente a frente y decírmelo. Entonces hay límites, ¿sí?, que hay que respetar, y entiendo yo que del Foro Anticorrupción no pueden no prestarle atención, no pueden no secuestrar los expedientes y no pueden hacer oídos sordos a todo lo que se le está diciendo. ¿Y de Huicochea no tiene obras también en la municipalidad este ladrón, este coimero? Una de las empresas en cuestión, Cabicor, es propiedad de SIAR. El acta constitutiva de Cabicor tiene a SIAR como uno de sus socios. ¿Quién es Cabicor? SIAR. ¿Y Cabicor es dueña de SIAR? SIAR es accionista de Cabicor. El acta constitutiva así lo muestra. Es un espanto. Además, de Federico le robaba a la provincia, no pagaba ni los impuestos, ni los sellados. Tipo que... Acá tenemos la lista, a ver. Entre Pablo Federico, SIAR, Pablo Federico, Constructora del Centro y SIAR, llevan el 44% de la obra pública de Córdoba. Entre los años 2013 y 2016, 208 millones de pesos. Con razón,
hacen un dispedio y una vida licenciosa la familia Federico. ARC, ¿quién es? ARC SRL. Otras empresas que circulan y que... Están dentro de esta cartelización. Exactamente. Bueno, 50 millones de pesos. David Sestopal. ¿Este no es de la UIA? No, bueno, David Sestopal, 48 millones. Teba SRL, 32. Constructora del Centro, 18 millones. Bueno, la vamos a mostrar por televisión. Pero está claramente entonces la connivencia. ¿Y usted cómo se siente? ¿Como ciudadano, como abogado? Imagínese, esta es una de las tantas denuncias que se le ha ido acompañando a la justicia y en absolutamente ninguna se han dignado ni siquiera a llamar, a pedir una ampliación, a pedir documentación. Entonces, sinceramente, uno termina haciendo las cosas a desgano o pensando más en obtener el dato útil, ¿sí?, para saber en alguna oportunidad, si tenemos la suerte de formar parte de alguna gestión municipal, ¿sí?, de utilizarlo en pos de la gente. Porque la verdad, desde el lado judicial, y son pocos los resultados. Gracias, doctor. Un abrazo. Pero Gracias. vamos a seguir con todo esto. Porque la gente Córdoba tiene que estar informada y no desinformada como en la actualidad. Muchísimas A la gracias. pausa, director.